Hola, ¿cómo están? Mi nombre es José Luques, estudiante de Derecho, y el día de hoy les voy a hablar de un tema muy importante dentro del estudio de esta materia, que es el derecho informático. El derecho informático es la rama del derecho que se ocupa de regular las actividades y transacciones que se realizan en torno al digital. Como todos sabemos, nosotros referente a la tecnología hemos evolucionado mucho en el transcurso de estos años, al punto en el que la tecnología ya forma parte de nosotros en nuestro día a día, tanto en nuestro ambiente laboral, también en nuestro ambiente de estudio. Es una herramienta ya esencial que forma parte de nosotros, el cual el derecho informático es la rama del derecho que se encarga de regular todas estas circunstancias que tienen relación al entorno digital. Esta área del derecho incluye también leyes, regulaciones, tanto que regulan la privacidad, la seguridad de la información en línea, la protección de los derechos de autor de una persona cuando crea algún artículo o algunos planos. Este derecho informático es el que se encarga de proteger la propiedad intelectual, la regularización de actividades económicas, comerciales, todo lo que tiene referente al entorno digital. El derecho informático, como todos sabemos, cada vez se ha vuelto más importante en nuestro día a día. El uso de la tecnología, tanto en la sociedad, en los negocios, han, han dado esta reacción de que debe de existir leyes que regulen todo lo que aborda los temas referente tanto a lo que es la comunicación, todo lo que es el comercio y otras cuestiones. Además, el derecho informático también aborda temas como la comunicación, la información, el procesamiento de datos, la información, el mensaje de datos, la criptografía y la encriptación cuántica, que son temas muy importantes en los cuales abarcaremos en el transcurso de este video y daremos una referencia a cada uno de estos temas, dando un concepto y un análisis dentro del derecho informático de cada punto de vista. La comunicación. La comunicación es el proceso a través por el cual las personas intercambian información, sean ideas, emociones, mediante un lenguaje o medios no verbales. La comunicación se divide en dos tipos, la comunicación verbal y la comunicación no verbal. La comunicación verbal se refiere al uso del lenguaje para transmitir un mensaje, ya sea hablado o escrito. La comunicación no verbal se refiere, por otro lado, a las acciones y expresiones que se utilizan para comunicar algo sin palabras, usando el lenguaje corporal, las expresiones faciales o gestos. La comunicación en el derecho informático también incluye la comunicación de negocios, como por ejemplo, como los contratos electrónicos, las transacciones en líneas. En este contexto, el derecho informático crea leyes y regulaciones que también velan la validez y la eficacia de estos contratos electrónicos, así como también los establecen los derechos y responsabilidades que tienen las partes involucradas dentro de esta transacción. La información. La información. La información es un recurso valioso en el mundo actual y su protección es esencial dentro del derecho informático. La información es protegida por el derecho informático a través de varias leyes y normativas, tales como la propiedad intelectual, las leyes de privacidad y seguridad de información. La propiedad intelectual protege los derechos de autor sobre las obras literarias, artísticas. Las leyes de privacidad protegen la información personal, como el nombre, dirección o número de teléfono, mientras las leyes de seguridad de información protegen la información confidencial de las organizaciones. También el derecho informático regula el uso de la información en Internet, como el comercio electrónico, la publicidad en línea y la protección de los derechos de autor en línea. También se aplica a
a la regulación de las redes sociales, la privacidad en línea y la protección de los derechos de los consumidores, de los usuarios en línea. Otro tema es el procesamiento de datos. El procesamiento de datos es una actividad fundamental en el mundo actual y su regulación también es esencial dentro del derecho informático, puesto a que en el ámbito empresarial el pensamiento de datos se utilizan para la recopilación, almacenar, analizar y utilizar la información con fines comerciales. Por ejemplo, las empresas utilizan el procesamiento de datos para segmentar su base de clientes, personalizar sus ofertas y mejorar su eficacia. Sin embargo, el procesamiento de datos también conlleva riesgos para la privacidad de las personas y la seguridad de la información. El derecho informático regula el procesamiento de datos a través de varias leyes y normativas, como el Reglamento General de Protección de Datos y la Ley de Protección de Datos Personales. Estas leyes establecen requisitos para el procesamiento de los datos, como la obtención de consentimientos de las personas, la seguridad de la información y la transparencia en la recopilación y uso de los datos personales. Para poder entender un poco más el tema, debemos de saber qué es la informática. Es una disciplina que se dedica al estudio de la información y sus aplicaciones tecnológicas. Se ha convertido en una parte esencial de la vida moderna, ya que se utiliza en una amplia variedad de los campos, como más antes mencionamos, desde la educación, la medicina, hasta la ciencia y los negocios. En primer lugar, la informática es esencial para la educación. Con el uso de tecnologías como aprendizajes en línea, los estudiantes tienen acceso a una amplia variedad de recursos educativos como libros, videos y juegos educativos. Esto permite que los estudiantes aprendan de una manera más ágil y más eficaz, y da la oportunidad de aprender a su propio ritmo a través de usos tecnológicos en la educación. También permite que los profesores dar un seguimiento a los procesos del estudiante y personalizar el aprendizaje para satisfacer las necesidades de los individuos. En segundo lugar, la informática es esencial para la medicina, como antes mencionada. La tecnología de la informática permite que los medios, tanto como los enfermeros, registran, compartir información de manera eficaz que permite una mejor coordinación a través de un diagnóstico, como por ejemplo no hace mucho la pandemia. Gracias a la informática pues pudimos comunicarnos y buscar una referente cura, una vacuna para poder solucionar este problema lo más antes posible. En tercer lugar, la informática es esencial para la ciencia. Las tecnologías de la informática permiten que los científicos recopilar datos, analizar, como antes mencionamos, de manera eficiente, lo que permite descubrimientos y avances significativos en amplia variedad. Por eso cada vez la tecnología va evolucionando o ampliándose en diferentes ámbitos. Otro tema muy importante dentro de este medio es el mensaje de datos. Los mensajes de datos son una forma de comunicación digital que se utiliza para transmitir información a través de redes de computadoras. Estos mensajes son enviados y recibidos mediante variedad de dispositivos como computadoras personales, teléfonos móviles, tabletas, entre otros. Los mensajes de datos también pueden incluir textos, imágenes, audio o videos. Los mensajes de datos son esenciales para la comunicación en la era digital. Como sabemos, la mayoría usamos mensajes o textos en la aplicación más utilizada es WhatsApp. Los mensajes de datos permiten a las personas y las empresas comunicarse a través también de correos electrónicos de una manera más formal, mensajería instantánea como son las redes sociales más antes mencionadas y también aplicaciones en tiempo real. Esto ha llevado a un aumento de la colaboración y la productividad que permite que las empresas y negocios puedan trabajar conjuntamente en proyectos y compartir información de manera eficaz e eficiente. Sin embargo, también existen desventajas en el uso de mensajes de datos.
A medida que aumenta el uso de la tecnología, también aumenta la exposición a la privacidad y seguridad de la información. Los mensajes de datos pueden ser interceptados y utilizados para la recopilación de información personal, y los ataques cibernéticos, que en la actualidad son uno de los delitos o problemas que existen, y que el derecho informático es el que se encarga de regular estos problemas. Por lo tanto, es importante tomar medidas de protección de privacidad, seguridad, que es lo que se carga el derecho informático en regular. Esto puede incluir el uso de la criptografía para encriptar la información, la implementación de medidas de seguridad en los dispositivos y redes, y la educación sobre las mejores prácticas del uso de manejo de los mensajes de datos. La criptografía es otro tema muy importante, ya que es una técnica utilizada para proteger la información mediante la encriptación de datos sensibles. Se utilizan para garantizar la privacidad y seguridad de la información transmitida a través de redes de comunicaciones y almacenadas en dispositivos electrónicos. La criptografía utiliza algoritmos matemáticos para convertir la información legible en códigos ilegibles, conocidos como cifrado. Solo para personas autorizadas pueden descifrar la información mediante la utilización de una clave secreta. Existen dos tipos de criptografía: la criptografía simétrica y la criptografía asimétrica. La criptografía simétrica utiliza la misma clave para encriptar y desencriptar la información, mientras la criptografía asimétrica utiliza dos claves diferentes, una para encriptar y otra para desencriptar. La criptografía se utiliza en una amplia variedad de aplicaciones, incluyendo el correo electrónico, la comunicación de voz y video, y las transacciones bancarias en líneas, la protección de información almacenada en dispositivos móviles. También se utiliza en sistemas de seguridad cibernéticos para proteger redes empresariales y gubernamentales contra ataques cibernéticos, que son otro de los conflictos o problemas que en la actualidad existen, ya que existen personas que buscan desencriptar estos mensajes para poder tener esa información y beneficiarse ellos mismos. En resumen, la criptografía es esencial para garantizar la privacidad y la seguridad de la información en la era digital. Por esa razón, el derecho informático se encarga de crear normas que regulan y benefician a que la criptografía se use para que de alguna u otra manera exista una seguridad de la información, ya que sin esta técnica sería difícil proteger la información transmitida a través de redes de comunicaciones y almacenamiento de dispositivos, porque sabemos que existen personas delictivas que buscan esta información para beneficiarse y hacer actos delictivos. Como último tema tenemos a la encriptación cuántica. La encriptación cuántica es una técnica de encriptación utilizada en los principios de la física cuántica para proteger la información. A diferencia de las técnicas de encriptación básicas, la encriptación cuántica se basa en algoritmos cuánticos utilizados con propiedades cuánticas como la superposición y el entrelazamiento para proteger la información, a diferencia de la encriptación básica que utiliza algoritmos matemáticos. La encriptación cuántica se basa en la idea de que cualquier intento de medir o observar un sistema cuántico cambiará su estado. Por lo tanto, si se utiliza un sistema cuántico para encriptar la información, cualquier intento de acceder a la información sin la clave correcta sería detectado inmediatamente. Hay dos tipos principales de encriptación cuántica: la encriptación cuántica de clave secreta y la encriptación cuántica de clave pública. La encriptación cuántica de clave secreta utiliza una clave secreta compartida para encriptar y desencriptar la información, mientras que la encriptación cuántica de clave pública utiliza la clave pública para encriptar la información y una clave privada para desencriptarla.
La encriptación cuántica tiene varias ventajas sobre las técnicas de encriptación tradicionales. Es más segura ya que es muy difícil romper y es más eficiente en términos de ancho de banda y tiempo de procesamiento. También es más resistente a los ataques cibernéticos, ya que cualquier intento de acceder a la información encriptada sin la clave correcta sería detectado inmediatamente. Una vez entendido todos estos temas, debemos de entender dónde está regulado el derecho informático dentro de la legislación ecuatoriana. Sabemos que existen leyes y regulaciones que enfocan a proteger los derechos y las libertades de los usuarios de tecnología, así como también regulan las actividades económicas, comerciales en el entorno digital. La principal ley que regula el derecho informático en el Ecuador es la Ley de Tecnologías de la Información y Comunicación, que establece el marco regulador para el uso de tecnologías y las comunicaciones en el país. La ley incluye disposiciones sobre la privacidad y seguridad de la información, regulación de los servicios de comunicación en línea y la protección de los derechos de autor y de propiedad intelectual. Además, en el Ecuador existen regulaciones específicas para la protección de datos personales, incluyendo la Ley de Protección de Datos Personales y la Regularización General de Protección de Datos Personales. Estas leyes establecen las obligaciones de las empresas y las organizaciones que manejan los datos personales, incluyendo la necesidad de obtener el consentimiento de los titulares de los datos antes de recopilar, almacenar o utilizar esta información. En resumen, en el Ecuador existe un marco regulatorio sólido para el derecho informático que busca proteger el derecho de los usuarios en tanto la tecnología y regular la actividad económica, comercial en el entorno digital. Existen más leyes o más organismos, como sabemos, que regulan todo lo que es referente al entorno digital. Estas regulaciones ayudan a garantizar un equilibrio entre la innovación y el proceso tecnológico, la protección de los derechos y la libertad de los usuarios. En conclusión, entendemos que el derecho informático es muy importante dentro de nuestro día a día. Por eso es muy necesario el estudio del mismo dentro de la carrera del derecho, ya que la tecnología ha evolucionado tanto al punto de que debe de existir regularizaciones, que exista un orden, porque tanto así como la tecnología avanza, los delincuentes también. Los delincuentes buscan otro tipo de maneras para poder delinquir y buscar la manera de estafar personas, robar cosas en beneficio propio. Por esa razón el derecho informático crea leyes y reglamentos, los cuales ayudan a que los usuarios tengan una protección de estas personas